que si la policía de tránsito en un caso como este podría quitarle la licencia al conductor que cometió, por supuesto, el accidente, o qué otras medidas pueden tomar las autoridades. La policía puede quitársela físicamente, pero el juez puede determinar como una medida cautelar quitarle la licencia a esa persona por un tiempo. ¿Para qué? Como una medida cautelar, justamente para que no pueda conducir y no exponga en peligro a otras personas, si es que se determina que efectivamente la imprudencia fue tal que amerita que eso se dé. Hola, ¿qué tal? La violencia del crimen organizado es tan igual o similar a la violencia que viven en nuestras carreteras. Luis Fernando Brenes es la última víctima de esta violencia. El domingo anterior, lamentablemente, un chofer en estado etílico, borracho, le quitó la vida de forma impresionante. Fuertes imágenes que compartíamos el día de ayer. Sebastián Durango viajó hasta Orosi. Hay indignación y absoluta por la muerte de este joven amante de las motos, pero también pixero de profesión. Sebastián Durango, con esta lamentable historia. Gustavo, gusto de saludarlo a usted y a los amigos televidentes. Muy buenas tardes. Se trata de la historia de Luis Fernando Brenes Solano, un joven que tenía tan solo 37 años, era padre de 2 hijos y amaba la cocina. Bien usted lo indica, de profesión pixero, y laboró durante mucho tiempo en otros restaurantes ubicados en la provincia de Cartago en su gran mayoría. El equipo de Alerta 8 se desplazó hasta Orosi, donde actualmente hay consternación, hay luto por la muerte de este joven, el cual será recordado por su carisma, alegría, ganas de servirle a las personas y, por supuesto, su buena cuchara. Veamos la información que hemos preparado con relación a la historia de Luis Fernando Brenes Solano, un joven que será recordado en Orosi y quienes hoy piden justicia por lo sucedido. Hoy estamos, mañana no estamos, y pasó esa noticia tan impactante, ¿verdad? Que el pueblo de Orosi está con mucha tristeza. Como una persona muy trabajadora, una persona muy cariñosa, lo querían mucho por ser tan buena gente. Este será el recuerdo que tendrán para siempre familiares y amigos de Luis Fernando Brenes Solano, joven de 37 años que perdió la vida en este accidente ocurrido la noche del domingo en Paraíso de Cartago. Conducía en estado de ebriedad y lo embistió totalmente. Mi sobrino venía por su carril normal, en una velocidad normal establecido, en una carretera como esta que tiene muchas pendientes y ese tipo de situaciones, es lo normal, con su vehículo en orden, con su placa, marchamos, revisión, casco, todo en orden, pero lamentablemente no sobrevivió el impacto. Se realiza prueba de aliento al conductor del vehículo, de automóvil 4 puertas, y la misma da positiva. La víctima, que fue despedida esta mañana por sus seres queridos y amigos, era vecina de Orosi y tenía 2 hijos. Además, amaba cocinar, especialmente pizzas, labor que le permitió obtener el sustento diario durante los últimos años. Es un trago muy amargo, demasiado. Y todos aquí en la comunidad de Orosi estamos muy consternados con este accidente. Es un magnífico cocinero también y un buen muchacho. En la vida fue algo genial, toda la familia en general. Y aquí estamos muy consternados, ¿verdad? El pueblo de Orosi con esta muerte tan fatal, ¿verdad? Para sus allegados, la muerte de Luis ha sido sumamente dolorosa. Esta se incrementó cuando se percataron que el conductor que lo colisionó manejaba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Que ese accidente es muy bravo. Ese accidente es muy... Sí, así como ocurrió, como lo fueron a matar ahí, a la persona, porque dicen, ¿verdad? No, yo oí que lo habían soltado a la persona y eso no puede ser así tampoco, ¿verdad?
Si una persona mata a otra persona por culpa, tiene que pagar, ¿no? Si se comprueba que la persona venía manejando bajo los efectos de alcohol, la pena se agrava hasta un tanto de 3 años de cárcel. Sin embargo, si tristemente, lamentablemente, la persona víctima resulta fallecida, estaríamos entonces ante el delito de homicidio culposo, que la pena también se agrava con el tema del alcohol, se agrava hasta un tanto de 10 años de prisión. Ahora bien, esto sin contar la parte del resarcimiento económico y también el tema de que pueden en cualquiera de los dos casos, lesiones culposas o homicidio culposo, cuando medie alcohol y aun cuando no lo medie, pueden suspender la licencia al conductor. El querido Pixero no solo dejó buenos comentarios de su trabajo, sino también lindas anécdotas, pues se caracterizó por ser amigable, servicial y muy trabajador. A él le gustaba mucho al estilo de los chefs italianos, dejarse su bigotito que le hiciera digamos que los crespitos que dice uno ahí al estilo de los chefs italianos que tienen esa tradición, y eso él le gustaba pues hacerlo, ¿eh? Y para ese lapso que se había creado ya con su niño de 12 años, es que el niño no se dormía hasta que el papá no llegara. Así fuera altas horas de la noche, él lo esperaba para poder dormir juntos. La historia se vuelve a repetir. La vida de un inocente se apagó por la irresponsabilidad de un conductor al volante. Ellos ahora piden justicia y alzan la voz a las autoridades para que pongan mano dura y no hayan más muertes en carretera como esta. Que las autoridades cumplan con su parte, ¿no? De tenerlo guardado, sí, como dice uno, tenerlo donde tiene que estar, por andar haciendo cosas que no, las autoridades deben de cumplir con esas cosas, ¿no? Solo en el año 2022, 2.557 personas fueron remitidas al Ministerio de Seguridad Pública por conducir en total estado etílico. Evitemos a toda costa esta situación para que personas inocentes como Luis Fernando Brenes Solano, el Pixero de Orosi, dejen de brillar. Le informó Sebastián Durango. Alerta 8. Como lo observamos en el reportaje, más de 2.500 conductores fueron remitidos al Ministerio de Seguridad Pública por manejar en aparente estado de alcohol. Pero para ampliar más detalles con relación a este tema, se encuentra con nosotros Boris Molina, abogado de profesión. Boris, gracias por atender al equipo Alerta 8. Muy buenas tardes. Los familiares de este joven, al igual que muchos, se sienten indignados porque las personas que al parecer cometen el delito quedan libres. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, y a todos los alertados, a mi querido Gustavo allá en el canal. Mire, esto es una situación que provoca indignación, pero debemos de aprender a convivir en un estado social y de derecho con uno de los derechos más importantes a nivel de derechos humanos, que es el derecho de inocencia. Las personas no pueden ser tratadas como culpables si todavía no existe una sentencia en contra de ellos. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos en presencia de lo que se llama la prisión preventiva. El juez tiene que utilizar este mecanismo procesal como extremo. Es un caso de excepción, no es la regla. Es decir, no toda persona que aparentemente comete un delito tiene que pasar preventivamente en prisión
porque podría haber una serie de causas eximentes, pero lo más importante es que el juez tiene que determinar si efectivamente está en riesgo el proceso o no. Por ejemplo, que esta persona se pueda fugar, que pueda agredir a la víctima o alguno de los testigos, que pueda hacer, digamos, alguna situación que comprometa la situación propia del proceso. Entonces puede ponerle medidas alternas, que es lo normal, o sea, la última ratio, es decir, la última posibilidad tiene que ser la prisión preventiva. Antes de eso, puede, por ejemplo, retenerle el pasaporte, impedirle salir del país, que tenga que firmar todas las semanas o una vez cada 15 días, que no se pueda acercar a los familiares de la víctima ni a ningún testigo. Es decir, alguna medida restrictiva. Le puede poner una fianza también, que es pagar una suma para que se quede sujeto, digamos, económicamente al proceso también. Pero la prisión preventiva, por más que queramos y que pensemos que se tiene que hacer justicia, ahí en ese momento procesal no es adecuado. Es la última razón. Entonces hay que esperar a que pase por todo un proceso judicial, que tenga el derecho de defensa a esa persona y que pueda presentar las pruebas a su favor, y si resulta condenado, entonces sí, por ejemplo, en este caso es un delito que se establece de una prisión máxima de hasta 8 años, de 6 meses hasta 8 años. Entonces, si la persona efectivamente se demuestra que iba en estado etílico, que llevaba más alcohol de la cuenta en su sangre y que cometió la imprudencia o la negligencia de matar a otra persona por andar en esas condiciones, conduciendo un vehículo, entonces muy posiblemente los jueces lo van a condenar a la pena máxima, que serían 8 años de prisión, en cuyo caso no tendría, digamos, la posibilidad de salir, sino que, y tampoco la tobillera, entonces tendría que estar en prisión esta persona. Pero hay que ser pacientes y hay que respetar el estado en que nosotros estamos, porque el principio y el derecho de inocencia son derechos humanos. Tiene que haber todo un proceso investigativo, pero es recomendable que sucedan este tipo de situaciones, Boris. Bueno, si el juez considera que esta persona, digamos, una vez que se determinó que aunque hubiese estado en estado etílico, ya no representa un peligro para la sociedad, que puede estar en su casa, que puede... bueno, esa es otra posibilidad, que le pongan una tobillera y que lo restringan a estar en la casa. Pero normalmente no sucede en ese tipo de delitos, sino que se les dan restricciones para que tengan que firmar o para que tengan que presentar una fianza o alguna otra cosa, pero la prisión preventiva nos vamos a quedar con las ganas de verlo, a no ser que sea una persona que represente verdadera peligrosidad. Boris, ¿y cuál es la recomendación hacia los familiares? No solo de Luis, sino el resto de las familias que piden justicia. El proceso ha sido lento en el resto de juicios, de procesos legales. ¿Cuál es esa recomendación hacia ellos? Porque la indignación está, pues, al flor de piel, ¿verdad? Sí, lamentablemente las personas tienen que tener paciencia. Estamos en un estado como el costarricense en el que los procesos estos pueden durar años, y entonces queremos que la justicia se haga pronto, pero lamentablemente no va a ser así. El que piense que va a tener resuelto una situación de estas en meses, no, tarda años, y hay que ser paciente, hay que apoyar el trabajo que hace el Ministerio Público, estar encima del fiscal, mostrándole todas las pruebas, que las personas que puedan atestiguar lo puedan hacer, porque si no, lamentablemente, entonces el proceso se va a convertir en un martirio peor que el acontecimiento mismo que generó la muerte de esta persona. Mientras se dictamina, ¿cuál es la medida alterna más utilizada? La más utilizada es que las personas tengan que estar firmando para saber que están dentro del país y, digamos, de alguna forma que están portándose bien, ¿verdad? Esa es la más. Normalmente en estos casos no se pone prisión preventiva, a no ser que se determine que sí podría haber un peligro de fuga de la persona. Vamos a ir al estudio principal. Gustavo, ¿usted tiene alguna pregunta para Boris Molina? No, pues aportar un poquito, Sebastián, y saludos a Boris y saludos a toda la gente de Orosi, porque ayer precisamente conversábamos con Marvin, el famoso Medialibra de Orosi, de Paraíso de Cartago, y él me mencionaba, Gustavo, estamos hartos. Muchos vecinos de Orosi están hartos porque lo que sucede en Orosi, me van a decir ustedes, amigos que viven tal vez lejos de la capital, incluso aquí en la capital, es que es tierra de nadie. Parece que todos andan en estado alcohólico al volante, como en este caso, que parece ser que la cifra que arrojó la prueba de alcoholemia de este joven era impresionante, pero como lo decía Boris, la presunción de inocencia es la que regla mediante este tipo de investigaciones. Pero sí, acá la indignación, Sebastián y amigos de Alerta 8, es básica. En Orosi están hartos. El domingo anterior, y como es costumbre todos los fines de semana, muchos jóvenes, no tan jóvenes y adultos, viajan al famoso mirador de Orosi
a realizar, a estar y pasar con los amigos, pero muchos de ellos, y lamentablemente se ven mucho las personas con alcohol al volante, y esta circunstancia es lo que nos están indicando los alertados de Orosi que compartamos, porque están seriamente preocupados, Sebastián, y ahí es donde viene la pregunta para el licenciado Boris Molina. Obviamente que hay todo un abordaje judicial, pero la policía de tránsito interviene o no, se le quita la licencia a este joven, puede manejar, continuar manejando. ¿Qué pasa con esa parte legal? Él no está arrestado porque obviamente no le dictaron medidas cautelares, pero tiene la licencia, puede manejar mañana mismo. Sebastián, esa es la pregunta para Boris. Vamos a preguntarle al especialista. Boris, consulta a Gustavo, que está en el estudio, por supuesto, bien alertado, que si la policía de tránsito en un caso como este podría quitarle la licencia al conductor que cometió, por supuesto, el accidente, o qué otras medidas pueden tomar las autoridades. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque no solo la policía puede quitársela físicamente, pero el juez puede determinar como una medida cautelar quitarle la licencia a esa persona por un tiempo. ¿Para qué? Como una medida cautelar, justamente para que no pueda conducir y no exponga en peligro a otras personas, si es que se determina que efectivamente la imprudencia fue tal que amerita que eso se dé. Entonces, la pregunta es muy pertinente, porque eso sí lo puede hacer el juez preventivamente mientras resuelve. Una vez que resuelve, normalmente, y debe ser así, a esta persona no solo se le condena a prisión, sino a la imposibilidad de poder manejar en cierto tiempo, ¿verdad? ¿Eso pasaría el mismo día del suceso o hay que esperar un tiempo? No hay que esperar un tiempo, pero sí puede ser más rápido. Puede ser justamente cuando el juez determina, por ejemplo, que no da prisión preventiva, pero dentro de las medidas cautelares que dicta, esa puede ser una, la imposibilidad de que pueda conducir en cierto tiempo. Muchas gracias, Boris, por ampliarnos todos los detalles con relación a esta historia. Gustavo, es parte de la información que tenemos desde la provincia de San José. Por supuesto, un abrazo a todos los vecinos de Orosi en la provincia de Cartago, los cuales están consternados por este accidente donde perdió la vida Luis Fernando Brenes Solano, un joven que será recordado por su carisma, amor a las personas y su buena cuchara, porque fue pizzero de profesión, la cual le permitió, por supuesto, ayudar económicamente hablando a toda su familia. Regreso al estudio principal, que usted tiene más información, Gustavo. Sí, gracias, Sebastián. Y es que ese es el detalle, Sebastián, que Luis era una gran persona, una persona muy querida, trabajadora. Es más, dicen que se quedaba horas trabajando y, por supuesto, sacando adelante a su pequeña hija. ¿Cómo no va a haber indignación en Orosi de Paraíso de Cartago si en los mismos grupos, los mismos vecinos nos decían ese hombre o el que conducía el carro, el que quedó detenido, desde horas de la tarde se le veía en las diferentes calles de Orosi haciendo lo que estaba haciendo? La presunción de inocencia será la presunción de inocencia, pero la realidad es otra en Orosi, y hay indignación total por los hechos sucedidos, porque perdieron un ciudadano de honor, un ciudadano valiente y un ciudadano que valía muchísimo en Orosi. Y es por eso que nos hacen ese llamado, porque están desesperados. ¿Qué pasa con este ejemplo el día de mañana? Otro joven, otro adulto, otra mujer, porque no es cuestión ni de género, es cuestión de seres humanos, que seamos responsables a la hora de tomar un volante, porque vea lo que le hicieron a esta familia, a la familia de José, a esa pequeña hija de José. ¿Dónde va a quedar si va a nacer sin padre? Y eso, ninguna presunción de inocencia y, por supuesto, ninguna judicialización del caso le va a pagar a esta familia la muerte de José Brenes. Un valiente José Brenes, venía a trabajar, lo más lamentable. Gracias, Sebastián Durango, por esa historia detrás del suceso.